el motivo de yo hacer este video, yo estoy indignada con lo que está pasando. Está fuerte las cosas. No estamos amando al prójimo como dice la Biblia. Yo vengo a hablar de los haitianos. Aquí cuando un haitiano comete un error, es una cosa del otro mundo. Hay que ir a acabar con el entorno del haitiano. Pero ese haitiano que cometió ese error, que pague por lo que hizo. Porque el entorno de él no tiene que pagar. Porque no tiene que pagar el justo con el pecador. Mire, aquí hay chinos, aquí hay colombianos, aquí hay venezolanos. También los dominicanos también miramos por Nueva York, Puerto Rico. Y entonces, imagínese usted, que usted tenga un familiar allá y un dominicano venga y mate uno, pues le van a matar a toda su familia. Usted va a querer que le maten a toda su familia. Pero desde que un haitiano comete un error, sáquenlo todos sáquenlo, señores. Esa gente son humanas. Cuando viene a ver, tienen un corazón mejor que el suyo. ¿Quién sabe? Porque es que todos somos pecadores, todos cometemos errores. Ellos andan mucho. Miren, la construcción, ¿quién es que trabaja la construcción? Son los haitianos. Todos los atracos que hay todos los días, toda la violación, hombre mata a su mujer con 3 hijos, muchísimas cosas. Y son los haitianos. Todos, porque es que todos somos pecadores, todos cometemos errores. Si ese haitiano cometió eso, porque se juzgue ese haitiano. Pero no podemos acabar con el entorno, porque estamos viviendo ojo por ojo y diente por diente. Es que no es así. Oye, se va a pagar también. La gente mata muy fácil. Y no sabe que cuando usted mata a una persona, mire, esa espada va para su casa. Dice la Biblia que Jehová Dios guarda el enojo hasta la primera, tercera y cuarta generación. O sea, cuando usted mata a una persona, sea dominicano, sea haitiano, va a pagar, mire, hasta la cuarta generación. Porque Dios le va a tomar eso en cuenta. Ese haitiano hizo algo, que pague su pecado. Pero no tiene que pagarle el precio al otro que esté rodeado de él, porque no tiene nada que ver con eso. Yo he vivido al lado de muchos haitianos, no es como la gente dice, que son malos, que son estos, que hay que sacarlos del país. No, no es así. Y el presidente no tiene que ver con eso tampoco es así. Cuídese, Dios me le bendiga.